Muy buenos días a todos, mi nombre es Andrea Gómez, soy estudiante del 11º trimestre de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy me complace presentar mi proyecto de investigación titulado Declaración tributaria para microempresas en Venezuela, costo real de las cargas fiscales y sanciones, desarrollado bajo la tutoría de la profesora Nancy Gómez. Acompáñenme a desarrollarlo. Para iniciar, es fundamental entender el contexto en el que operan las microempresas venezolanas. Hoy en día nos encontramos con un entorno económico marcado por la inestabilidad macroeconómica, inflación sostenida y una moneda volátil. A esto se suma un sistema tributario que, aunque avanza en una digitalización con herramientas como la facturación electrónica, ha creado una brecha tecnológica que muchos emprendedores no logran cerrar. Las microempresas, que representan más del 90% del tejido empresarial del país, enfrentan una doble presión. Por un lado, deben sobrevivir en un mercado competitivo y por el otro, deben cumplir con cargas fiscales como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las grandes transacciones financieras, además de deberes formales cada vez más complejos. El impacto de esta situación es negativo y profundo. Observamos una asfixia financiera donde los costos de cumplimiento superan la capacidad operativa de muchos negocios. Esto genera un desincentivo a la formalización, empujando a muchos a la informalidad como estrategia de supervivencia. Y finalmente se deteriora la relación fisco-contribuyente, con una percepción generalizada de un sistema punitivo y difícil de entender. Esta investigación se fundamenta en el marco legal venezolano, específicamente en tres artículos clave de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 19 establece el principio de capacidad contributiva, pero la realidad muestra una brecha entre este principio y la carga real que enfrenta una microempresa. El artículo 40 diferencia entre la obligación principal, que es el pago del impuesto, y las obligaciones accesorias, que son los deberes formales. El diagnóstico revela que estas últimas generan mayor presión. Y el artículo 108 tipifica las sanciones, cuyas multas para una microempresa pueden representar semanas de utilidades. A partir de este análisis se definieron los siguientes objetivos. El objetivo general es analizar la incidencia económica y operativa de las obligaciones tributarias y el régimen sancionatorio en las microempresas. Los objetivos específicos son: identificar y sistematizar las obligaciones fiscales y sanciones. Segundo, evaluar el nivel de conocimiento de los microempresarios. Y tercero, desarrollar una guía práctica de cumplimiento tributario. Este proyecto se vincula con dos líneas de investigación: con negocios internacionales, porque analiza la competitividad y los costos de cumplimiento que afectan la capacidad de internalización, y con gestión de procesos organizacionales, porque estudia el impacto en los procesos internos, el control y la gobernanza de estas empresas. Para dar respuesta a estos objetivos, se desarrolló una investigación con un enfoque mixto, combinando técnicas documentales y de campo. En primer lugar, se realizó un análisis documental exhaustivo, revisando leyes como la Ley de Impuestos sobre la Renta y el Código Orgánico Tributario, así como providencias del CENIAT. En segundo lugar, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a microempresarios para capturar sus percepciones y dificultades prácticas. Y en tercer lugar, se desarrollaron estudios de caso con tres microempresas de distintos sectores, reconstruyendo su flujo de caja para cuantificar el impacto real de las sanciones. El resultado de esta fase diagnóstica fue un informe que sistematiza las obligaciones, identifica las sanciones más recurrentes y documenta los principales vacíos de conocimiento. Este informe se convirtió en la base empírica que justifica y direcciona todo el plan de acción. A partir de este diagnóstico, se diseñó un plan de acción cuyo objetivo central es implementar la guía práctica de cumplimiento tributario como una herramienta de gestión accesible. Las metas que se propusieron alcanzar son concretas. Primero, sistematizar en un cuadro normativo único todas las obligaciones en un plazo de 6 semanas. Segundo, lograr una tasa de respuesta del 85% en las encuestas aplicadas a 120 microempresarios. Tercero, desarrollar una guía validada por el 90% de un panel de contadores expertos. Y finalmente, capacitar al menos a 75 microempresarios en talleres piloto. Para lograrlo, se estructuró el trabajo en tres fases. En la fase 1, de diagnóstico, aplicar análisis de contenido y encuestas. En la fase 2, de diseño de la guía, utilizar métodos de diseño centrados en el usuario y juicio de expertos para validar su claridad y utilidad. Y en la fase 3, implementar. Hay que ejecutar talleres prácticos con evaluación formativa para medir el impacto. Hablemos de viabilidad, riesgos y recursos. Para asegurar que este plan era ejecutable, se evaluó su viabilidad en tres dimensiones. La viabilidad técnica es alta, porque la información normativa es pública y existe conocimiento experto en el gremio de contadores. La viabilidad operativa es moderada, ya que la participación de los microempresarios depende de factores externos, pero es gestionable mediante alianzas estratégicas. Y la viabilidad financiera es baja a moderada, lo que lleva a diseñar una estrategia de gestión de recursos basada en patrocinios y voluntariado profesional.
También se identificaron riesgos claves. Por ejemplo, la baja participación se mitiga con alianzas con Cámara de Comercio y ofreciendo certificados. Los cambios normativos se gestionan diseñando la guía en módulos independientes que permiten actualizaciones rápidas. Y las limitaciones de presupuesto se enfrentan priorizando la versión digital de la guía, gestionando voluntariado con el Colegio de Contadores. En cuanto a recursos, se debe contar con un equipo humano que incluye coordinador, investigador, contadores especialistas voluntarios y un diseñador gráfico. Y en recursos materiales, disponer de computadoras, software de análisis y logística para la impresión de mínimo 200 guías y la realización de talleres piloto. La ejecución del plan de acción se organizó en 4 fases, con un cronograma total de 18 semanas. En la fase 1 de diagnóstico integral, contenida en las primeras 8 semanas, se debe generar un informe validado. En la fase 2, desarrollo del prototipo, contenido entre las semanas 5 y 12, se debe diseñar y validar la guía práctica. En la fase 3, de capacitación y transferencia, entre las semanas 10 y 16, implementar un programa piloto de talleres. Y finalmente, en la fase 4, de sostenibilidad e incidencia, entre las semanas 4 y 18, se debe elaborar un plan de sostenibilidad y un documento con propuestas de políticas públicas dirigido al CENIAT. Los resultados esperados de este proyecto son tres. En primer lugar, una modernización cognitiva, democratizar el conocimiento tributario especializado a través de una herramienta accesible. En segundo lugar, una eficiencia operativa, reducir el tiempo, el estrés administrativo y los gastos por sanciones. Y en tercer lugar, otorgar seguridad jurídica, empoderar al contribuyente para que pueda cumplir de manera informada y defender sus derechos. Para concluir, esta investigación demuestra que el costo real de las cargas fiscales para las microempresas va mucho más allá del pago del impuesto. Incluye costos de incumplimiento, tiempo, estrés y sanciones que en muchos casos comprometen seriamente la sostenibilidad del negocio. La falta de conocimiento y herramientas adecuadas en un factor crítico de vulnerabilidad. Frente a esta realidad, el plan de acción propuesto, centrado en una guía práctica y un programa de capacitación, ofrece una solución concreta, viable y con impacto medible. Busca transformar el cumplimiento tributario de una carga opaca y riesgosa en un proceso gestionable, predecible y que realmente contribuya a la formalización sostenible del sector microempresarial en Venezuela. Agradezco profundamente su atención y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Para cerrar, los dejo con un pensamiento de Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía. Un sistema tributario justo es el espejo de la decencia de una nación y el puente hacia la igualdad de oportunidades. Muchas gracias.